predicado en otras ocasiones, pero que en esta mañana, hablando acerca del llamamiento de Cristo, que hemos sido llamados a seguir a Jesucristo, hablando de la vida cristiana, lo que significa ese llamado, que hay un costo que Cristo ya pagó, sí, en la cruz del Calvario, el precio de nuestra salvación. Pero en cuanto a nosotros también, Dios demanda una sola cosa, que aunque es tan simple de entender, es difícil de obedecer. Y Dios demanda de su pueblo, de sus hijos, obediencia. Obediencia a su palabra, obediencia a sus mandamientos. Y encontramos esta historia en Mateo 19, que dice de la siguiente manera, capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Vamos a orar al Señor. Gracias te doy, Señor, por tu presencia en este lugar, por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra tuya venga a hablar a mi vida, venga a hablar a la vida de los que la escuchan en este lugar o a través del internet, Señor, para que por medio de ella seamos exhortados, seamos edificados, seamos enseñados, seamos movidos, Dios, a hacer tu voluntad y a buscar de ti. Bendice esta palabra y bendice este mensaje en el corazón de los que le escuchan. En el nombre de Jesucristo yo te lo pido y te doy a ti toda honra y toda gloria, Señor. Amén, amén. Puedes sentarse, hermanos. El título de este pasaje se le llama El joven rico. Yo más bien le pudiera llamar el joven escurridizo, que solamente andaba buscando la manera de salirse de la voluntad de Dios, de lo que Dios demanda de él, de lo que Dios le pide a Dios que haga. Porque le decía hace unos momentos, esta es una serie de mensajes donde hablamos de ese llamado de Dios. Empezamos hablando allá del llamamiento de Mateo, de Leví, que simplemente Jesús le dijo que lo vio sentado cobrando los impuestos y le dijo: sígueme. Y dice la palabra del Señor que él ni le preguntó, simplemente se levantó, dejó todo y lo siguió. Y vamos a seguir hablando de otros llamados que Dios hace, que se narran en los evangelios. Y esta mañana encontramos en este pasaje a este joven. Dice la Biblia: uno vino y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Cuando vemos esa pregunta acerca de la vida eterna, lo que él está preguntando es: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para estar en la presencia de Dios por la eternidad? ¿Qué debo hacer para tener salvación? Esta es una pregunta, hermanos, y de hecho no hay pregunta más importante que usted y yo podamos hacernos y contestar positivamente, porque estamos hablando, está en juego nuestra alma, está en juego nuestra eternidad. Y este joven, sin quizás mencionar la palabra salvación, le hace esta pregunta a Jesucristo. Ahora veamos la actitud del joven. Le digo que encontramos que era evasivo.
en cuanto a las preguntas que hacía y evasivo en cuanto a lo que él sabía que tenía que hacer para precisamente tener esa salvación o esa vida eterna que según él, que él sabía que necesitaba y que andaba buscando. Primero, vemos que este joven, cuando se refiere a Jesús, le llama maestro. Le llama maestro. Le dice maestro bueno. No se refiere a el Mesías. No vino delante de él y le dijo, yo sé que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. No viene delante de él y se refiere como maestro, yo sé que tú eres el Salvador del mundo. No, maestro bueno. ¿Por qué le hace esta pregunta? Porque a diferencia de Dios, él sabía que podía rechazar el consejo de un maestro. Él sabía que podía rechazar el consejo de un rabí. Él sabía que podía rechazar el consejo de un hombre. Pero él también sabía que no podía rechazar y no podemos rechazar el consejo de la palabra de Dios. Cuando Dios me habla a mi vida, yo no tengo la opción de decirle a Dios que sí o que no. La única opción que tengo cuando Dios habla y la única opción que tú tienes cuando Dios habla a tu vida es obedecer. No podemos discutir con Dios acerca de lo que Él demanda, acerca de lo que Él pide. No podemos negociar con Dios. Y este joven se refiere a Jesús como maestro porque él quería tener una discusión intelectual acerca de la vida eterna. Pero él sabía que la única manera de discutir era considerando a Jesús no como Dios, no como el Mesías, sino como un maestro. Por eso le decía, estaba buscando la manera de rechazar o de discutir o de dar su propia opinión. Para él esa pregunta era solamente una pregunta filosófica, un ejercicio mental, vaya. Vamos a ver qué dice la ciencia, qué dicen los filósofos, qué dicen los teólogos acerca de la vida eterna. Eso era lo que él estaba, o la posición en la cual él quería estar al hablar con Jesucristo. Ahora, la respuesta de Jesús le quita todo, lo desarma, vaya. Nunca se me va a olvidar, hermanos, una vez, hace muchos años de esto, le estoy hablando de ya quizás de los años 90, cuando recién empezaba la obra, 97, 98. Nunca se me va a olvidar que fuimos al hogar de una familia donde las hijas, los hijos empezaban a venir a la iglesia y nos invitaron, pero sus padres y la mayoría de su familia eran testigos de Jehová. Y bien así, bien cerrado, ¿verdad? Pero los hijos empezaban a venir y nos invitaron y fuimos. Y ahí, usted sabe, son buenos para discutir. Yo estaba joven, hace 30 años, vamos a decir, 26 años quizás. Hace 26 años, estaba más joven. Y empezamos a hablar acerca de lo que la palabra dice, quién es Jesús. La palabra de Dios dice quién es Jesús, quién es Cristo. Y yo le decía, es que la palabra del Señor dice que Jesucristo es el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios será salvo. Y lo que necesitas para tener salvación es creer que Jesucristo es el Señor. Y bueno, ahí le salen a uno con todo tipo de ridiculeces, ¿verdad? Decía, no, es que Señor, es como cuando yo le digo a usted Señor León. No, eso no. Le digo, en inglés no dice Mister, si fuera Mister, dice Lord, es Señor, es Dios, es el que reina, el que tiene autoridad, el que está sobre todo, sobre tu vida.
Eso es Señor. No, y me empezaban a sacar así, ¿verdad? Y ya por último le dije, bueno, mire, présteme su Biblia de los Testigos de Jehová. Y le dije, y que abro la Biblia, allá en Primera de Juan. Dice, y le leía allá en Primera de Juan 5. Y lo leí en su Biblia de ellos, de los Testigos de Jehová. Y le dije, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y que se lo leo de su Biblia. Y mire, los adultos, ellos les entra por un lado y les sale por otro, ¿no? Ellos nomás están en lo que les enseñan. Pero estaba un jovencito ahí de 12 años que estaba defendiendo a sus papás. Tenía 12 o 14 años quizás. Estaba defendiendo a sus papás, apoyando a sus papás, dándole la razón a sus papás. Y cuando yo le leo esto, nunca se me va a olvidar la cara que ese joven puso. Como asustado, vaya. Como asustado, pero a la vez todavía queriendo defender a sus padres, a la posición de sus padres. Le dije, ahí la Biblia dice, tu Biblia dice que Jesucristo es el verdadero Dios. Y este joven se quedó, nunca se me va a olvidar la cara que él puso. Vaya. Ya, no crea que los convencí, ya siguieron con sus cosas. Yo me fui, me salí. Pasaron los años, nunca más. De vez en cuando me los encontraba por ahí quizás, ¿verdad? Saludaba siempre, ¿verdad? Lo bendiga, etcétera, etcétera. Pero hace como 5 años llegué a una iglesia, un funeral, había un funeral. Y nunca se me va a olvidar que llegué a esa iglesia y uno de los que sale a recibirme en esa iglesia es ese joven que se había convertido a Cristo, que ya estaba casado, que tenía hijos, tenía hijas y estaba sirviendo a Dios. Y lo saludé y le dije, y me acordé de esa escena en la cual yo le había leído, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y le doy gracias a Dios porque ese joven encontró la vida eterna y está sirviendo a Dios. En otra iglesia, gloria a Dios, gloria a Dios. Si tú no quieres venir a esta iglesia, hay muchas iglesias, pero sirve a Dios, pero busca a Dios, amén. A veces así invito a la gente, le digo, te invito a la iglesia, y luego de repente, es que ahí va fulano de tal. Bueno, pues si no quieres ir a la iglesia, porque ahí va fulano, pues búscate una iglesia donde sirvas a Dios, pero sirve a Dios. Y yo no sé cómo le va a hacer esa gente cuando lleguen al cielo, ¿verdad? Porque allá en el cielo, ¿verdad? O llega uno, o llega el otro, o no llega ninguno, ¿verdad? Pero allá en el cielo vamos a estar todos juntos, ¿verdad? A menos que no vaya a querer usted estar en el cielo, porque tal hermano también va a entrar al cielo. Pero bueno, ese es otro mensaje. Así este joven estaba defendiendo su razonamiento, sus motivos. Estaba escondiendo en realidad lo que él traía en su corazón. Y cuando Jesucristo le dice a este joven, básicamente le dice, no estás hablando con un maestro. Porque si tú dices que yo soy bueno, solamente hay uno que es bueno y ese es Dios. Jesucristo le está diciendo, tú no estás hablando con ningún rabí. Tú no estás hablando con algún maestro, tú estás hablando con Dios. Como diciendo, y lo que te voy a hablar, y lo que te voy a pedir, y lo que te voy a decir, no es para discutirse, no es para encontrar alguna salida. Lo que yo te voy a hablar es para obedecerse. Y aquel joven, ¿cuál no sería su sorpresa? Pero le decía, era un joven escurridizo.
le decía hace unos momentos, aleluya, lo que cuando Dios habla, cuando Dios ordena, solamente hay algo que usted y yo debemos hacer y es obedecer, aleluya. Es como si ese joven en ese momento se presentara delante del mismo trono de Dios, delante del mismo tribunal de Cristo. Y ahí delante de la presencia de Dios, hermanos, no podemos escondernos. Él conoce mis motivos, Él conoce tus motivos, Él conoce mis pensamientos, tus pensamientos. No podemos escondernos. Él mira nuestro corazón, Él mira nuestra mente, Él conoce lo que voy a hablar aún antes de que yo lo hable. Y este joven se presentó y se puso delante de ese Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que mira los pensamientos y escudriña los pensamientos y mira el corazón del hombre. Y ahí fue, pudiéramos decir, desenmascarado. Ahí Dios le empezó a revelar el verdadero motivo por el cual él había venido delante de él. Y hasta cierto punto empezó a sacarle, a decirle lo que él traía en su corazón. Primero le dice el Señor Jesucristo: tú sabes la respuesta a esa pregunta. Esa pregunta que tú me haces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta que tú me haces, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo, allá en otro de los evangelios, aquí le dice, mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Pero allá en otro de los evangelios, es en Lucas 18:20, Jesucristo lo dice: los mandamientos sabes. Tú sabes los mandamientos. Tú conoces la respuesta. Tú sabes lo que hay que guardar. Dios le está diciendo: guarda la palabra de Dios. Guarda los mandamientos de Dios. Teme a Dios de todo tu corazón. Teme a Dios y busca a Dios. En Deuteronomio 10:12 encontramos este mandamiento para el pueblo de Dios, donde Dios le dice al pueblo de Israel. ¿Qué dije de Deuteronomio? ¿Qué? 10. Ahora pues, Israel, ahora pues, joven, ahora pues, hermano, hermana, ¿qué pide Dios? ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es todo lo que Dios pide del hombre. Y este joven sabía este mandamiento y sabía los mandamientos de la ley de Dios. En Miqueas 6:8 encontramos otra exhortación del profeta Miqueas, donde dice: hombre, tú sabes lo que Dios pide de ti. ¿Verdad? Si lo podemos poner ahí, pero si no se lo voy a leer. Miqueas 6:8. Oh hombre, oh joven, hermano, hermana, ya Dios ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es todo lo que Dios pide del hombre, todo lo que Dios pide de nosotros. Ahora, Jesús vio el corazón de este joven. Jesús vio su problema
vio su vida, que es el problema de muchos en nuestros días. Quieren tener fe sin obediencia a Dios. Quieren tener vida eterna sin obediencia a Dios. Quieren tener salvación sin obedecer los mandamientos. Solo yendo a la iglesia, solo queriendo portarse bien, hacer lo bueno, buscando la manera como este joven quería hacerlo. Era un joven inmensamente rico, pero en realidad Jesucristo revela a este joven como alguien egoísta. ¿Qué bien haré? Pensando, tengo mucho dinero, ¿qué tanto puede costar la vida eterna? ¿Qué tanto puede costar la salvación? ¿Qué obra de caridad voy a hacer? Dime, para tener esa vida eterna. En realidad quería comprar la vida eterna. Quería comprar la salvación. Cuando la palabra del Señor nos dice allá en Efesios 2, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Aleluya. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice. Aleluya. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aleluya. Por eso la respuesta del Señor Jesucristo le dice: si tú quieres tener la vida eterna, tú ya sabes los mandamientos, guárdalos. Ahora este joven continúa evasivo, como cuando alguien le presenta el evangelio a una vida, a un corazón, y anda buscando la manera de salirse, de escabullirse. Me acordé cuando estaba leyendo eso de ese joven que después aceptó y conoció a Cristo, gloria a Dios, pero en ese momento andaba buscando la manera de escabullirse de la verdad. Jesucristo es Dios y que la única manera a obtener esa vida eterna es por medio de Jesucristo. No es por medio de una iglesia, no es por medio de una organización, no, es por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando le dice al Señor, y cuando el Señor Jesucristo dice: tú sabes los mandamientos, guárdalos. Y fíjese, ahora este joven empieza a acusar a Dios, diciéndole: pero es que tú nos has dado muchos mandamientos. Es tu culpa de que yo no sepa cómo tener vida eterna. Porque le dice: ¿cuál es? De todos esos mandamientos que yo sé, de todos esos mandamientos, este joven conocía la palabra de Dios. Jesucristo lo vio, había estudiado, sabía lo que debía de hacer. Pero como le decía hace unos momentos, su problema era que su vida era una vida egoísta, estaba centrada en sí mismo. Querer seguir haciendo lo suyo y al mismo tiempo agradar a Dios. Y la palabra del Señor dice que no podemos servir a dos señores. O agradamos al mundo, o somos amigos del mundo y somos enemigos de Dios. O somos amigos de Dios y enemigos del mundo. Pero no podemos servir a dos señores. No podemos quedar bien con dos señores. No podemos quedar bien con Dios y con el mundo. Y este joven quería quedar bien con el mundo, con su egoísmo, con sus prácticas, y quedar bien con Dios. Es como diciéndole: ¿cuál es? Como diciendo: estoy así porque, como muchos, los invitas a la iglesia y dicen: no voy a la iglesia porque ahí hay muchos hipócritas.
La razón por la cual yo no soy salvo es por los hipócritas de la iglesia. Y al final de cuentas en la iglesia hay hipócritas porque Dios permite que haya hipócritas, dicen. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Le están echando la culpa a Dios? ¿Están echando la culpa al evangelio? ¿Están echando la culpa a la vida cristiana, a los cristianos? No creo en Dios, no sirvo a Dios porque hay mucha injusticia en este mundo. Dios no es un Dios de amor porque permite tanta injusticia, tanta desigualdad social. O aquel es cristiano y tiene un mal testimonio y se porta mal. Como ese joven diciendo, es tan confusa tu palabra, son tan confusos tus mandamientos que no sé cuáles guardar. Cuando los mandamientos de Dios fueron dados precisamente para resolver el problema del pecado del hombre. Cada mandamiento tiene un propósito. No matarás, porque matar es pecado. No adulterarás, porque el adulterar es pecado. No robarás. No dirás falso testimonio. Honra a Jehová tu Dios, porque el no honrar a Dios es pecado. Y cada de esos mandamientos resuelve un pecado específico. Pero el problema de este joven, como el problema de muchos en nuestros días, es que quería entrar a la vida eterna, pero a su manera. Dime qué es lo que dice la palabra de Dios, pastor. Dime qué es lo que dice la palabra de Dios, predicador, y vamos a buscar la manera de cumplirla, pero de seguir en el mundo, pero de seguir haciendo lo malo. Y empiezan a buscar y a justificar, es que el amor de Dios, es que la gracia de Dios es tan grande que borra todo pecado, y quieren seguir viviendo en pecado. Eso es lo que este joven rico quería hacer. Quería buscar la forma de cumplir la ley, pero sin obedecer la ley. O como en nuestros días podemos decir, quería vivir un cristianismo barato. Un evangelio, una vida cristiana que no cuesta. Que no hay dedicación. Ahora, hermanos, recuerde que la decisión es nuestra. Así como más adelante vamos a ver el domingo que entra, la decisión que este joven tomó fue una decisión equivocada. Porque Dios le da al hombre la libertad, le dio al hombre, no cuando pecó, cuando creó al hombre, le dio al hombre lo que los teólogos llaman libre albedrío, la libertad de escoger servir a Dios o no servir a Dios. Le decía hace unos momentos, fuimos testigos de esas palabras de nuestro Señor Jesucristo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños en su naturaleza, en su inocencia, ellos creen. Ellos creen. Dígale usted a un niño, no hagas eso. Y si usted le dice, y si él le dice, ¿por qué? Y usted le dice, porque a Dios no le gusta. Y se va a quedar como asustado, como, no le gusta a Dios. Ahora dígale, no le gusta a tu papá. Y va a decir, bueno, mi papá no está. Pero dígale, es que eso no le gusta a Dios, mijo. Y se queda como diciendo, y a lo mejor le puede hacer preguntas, ¿y dónde está Dios? Y usted todo lo que tiene que decirle, Dios está en todo lugar, mijo, te está viendo. Y empieza a buscar a Dios.
Y está en la noche también cuando está oscuro. Sí, está en la noche y Él me ve y Él te ve como un niño. El Señor Jesucristo dijo, y si queréis entrar, tienes que hacerte como un niño. Tienes que creer, tienes que obedecer. Tenemos que creer, tenemos que obedecer. Pero cuando el hombre crece, es cuando el hombre que le decía hace unos momentos tiene la libertad de escoger creerle a Dios o no. Escoger salvación, escoger ser bautizado en agua, escoger creerle a Dios. Es cuando el enemigo viene, como vino al hombre, como vino a Eva, y le dijo, con que Dios ha dicho, así que Dios te ha dicho. ¿Y qué es lo que está haciendo el enemigo? Está sembrando duda. Creías como un niño, creías, tenías fe como un niño, obedecías como un niño, pero tan pronto como el enemigo viene y dice, con que Dios ha dicho. Y es ahí cuando esa fe de un niño que cree, que no duda, se reemplaza. La obediencia se reemplaza con esa duda que el enemigo siembra en el corazón del hombre, con que Dios ha dicho. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Este mensaje lo voy a continuar el otro domingo. Pero quiero terminar con esto. Las dudas, las preguntas de este joven, todo lo que hicieron cuando las trajo, no delante de un maestro, no delante de un rabí. Yo siempre le he dicho a los hermanos, mira hermanos, si tú me pides un consejo, yo te voy a dar un consejo de la palabra de Dios. Pero como yo te lo estoy dando, yo te doy la libertad de hacerlo o no hacerlo, porque no es mi vida, es tu vida. Tú le vas a dar cuentas a Dios. Mi responsabilidad es darte un consejo y tu responsabilidad es decidir qué hacer con ese consejo. Y yo no me molesto. Yo no me molesto. ¿Por qué? Porque soy un hombre. Pero cuando Dios habla a nuestra vida, no tenemos esa opción. No tenemos esa opción de decirle a Dios sí o no. La única opción y la única respuesta que Dios espera de nosotros es obediencia. Sí, Señor. Y las dudas y las preguntas de este joven revelan su condición. En realidad, aunque guardaba los mandamientos, aunque creía en Dios, aunque conocía la palabra de Dios, nos damos cuenta que por su orgullo, por su pecado, por su orgullo, estaba en pecado y estaba alejado de Dios y de la vida eterna. Era un religioso, pero no era salvo. Tenía religión sin salvación. Tenía religión sin una relación personal con Dios. Y qué engaño tan terrible, qué ceguera tan horrible, cuando cumplimos solamente en lo externo, en lo que otros ven, pero no de corazón. Cristo le dijo a este joven, ¿quieres tener la vida eterna? Es bien sencillo.
Guarda los mandamientos. Créele a Dios. Ama a Dios. Sirve a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Guarda sus mandamientos. Y mi pregunta para todos los que están escuchando este mensaje y para los que estamos aquí en este lugar es: ¿lo estás haciendo? ¿Estamos guardando las ordenanzas de Dios? O en otras palabras, ¿estamos siendo obedientes a Dios? ¿Estás siendo obediente a Dios? Podemos ver en este pasaje que Jesucristo vio las dudas de este joven. Vio todo lo que traía en su corazón y qué era lo que le había llevado ante él a hacerle esta pregunta. Pero Dios no solamente está interesado en tus dudas, no solamente está interesado en tus preguntas o en tus pensamientos. Sobre todo eso, lo que a Dios más le interesa es tu salvación, tu vida eterna, la salvación de tu alma. Y todo lo que Él pide lo podemos resumir en esa palabra: obediencia. Lo vimos en Mateo, en Leví. Lo vio, le dijo: sígueme. Mateo no preguntó para dónde vamos. Mateo no dijo qué vamos a hacer, de qué vamos a vivir. Dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Obedeció. Vamos a ver más adelante que a este joven le dice también Jesús, le dice: deja todo lo que estorba en tu vida. Deshácete de todo lo que estorba en tu vida. Deshazte de todo lo que estorba en tu vida. Y también le hace ese llamado: ven, sígueme, vas a andar conmigo. Y este joven escogió no obedecer, escogió no seguir a Jesús, porque en esa obediencia ahí está la solución a todos los problemas del hombre. Ahí está la respuesta a todas las dudas del hombre. En ese obedecer la palabra de Dios, ahí está la respuesta a esa pregunta acerca de la vida eterna, acerca de tu salvación, de la salvación del hombre. Oremos a Dios. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, la cual es bendita y poderosa. Solo tú, Señor, conoces el corazón del hombre. Solo tú descubres, Señor, el corazón del hombre y conoces nuestros pensamientos y nuestros motivos y nuestras dudas también. Pero te doy gracias, Señor, porque a pesar de las dudas que podamos tener, te doy gracias, Señor, porque a pesar de todo ello, de nuestras faltas, tú continúas llamando. Y ese llamado glorioso, ven y sígueme, lo sigues haciendo hasta nuestros días, Padre. Te doy gracias por esta palabra tuya que nos exhorta a creer y a obedecer. Y en esta mañana, Señor, te pido por cada vida que ha escuchado este mensaje.
así orando y meditando en la palabra de Dios y hablando con Dios en silencio, antes de despedirnos de este lugar, yo quiero saber si hay alguien aquí que necesita oración en su vida. Y este mensaje que tú escuchaste es la respuesta a ese sueño o a esas dudas o esas preguntas que tú te hacías o que te haces. Y que Dios lo único que te está pidiendo es que le obedezcas y que le sirvas y que le ames y que le busques y que hagas justicia y que hagas lo bueno. Y en esta mañana, si tú estás aquí y necesitas oración, yo quiero que levantes la mano para saber quién eres y para orar por ti. Si tú necesitas oración, sí, Dios le bendiga, hermano. Alguien, allá está una mano levantada, gracias a Dios. Aquí está otra mano levantada. Si alguien más necesita oración, yo quiero orar por ti. Porque esta palabra que oíste no es la palabra de un pastor. Lo que yo te prediqué no es lo que yo creo o lo que yo me imagino. Es lo que Dios dice en su palabra y que yo he creído, sí, y que yo creo. Y que yo necesito también en mi vida. Obediencia. Obediencia. Quiero esas manos que levantaron, que vengan aquí conmigo para orar por ti. Pasa, hermana, pasa, joven, pasa. Tú no levantaste la mano, pero tú quieres venir. Ven, de igual manera, déjame orar por ti. Gracias, 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 Dios le bendiga. Gloria a Dios, hermana, Dios le bendiga, gracias. Dios le bendiga, Dios le bendiga, gloria a Dios. Dios te ama. Gracias, hermano, gracias, gracias, Dios le bendiga. Joel, te bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Sí, es la palabra de Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Solo tú conoces, Señor, aleluya, el corazón de tu hija, de tu hijo. Aleluya. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor. Sí, venga, venga, venga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Déjame orar por ti, pero antes de orar por ti, yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Ahí con tus labios, ahí en silencio o en tu corazón, pero repítela y dísela a Dios y dile: Señor Jesús, estoy aquí porque yo creo que más que un maestro, que más que un rabí, tú eres Dios. Y yo creo en ti. Y creo en tu palabra. Y creo en tu mensaje. Y yo lo recibo. Esa palabra tuya. Y te pido que me ayudes a no ser como este joven que te dio la espalda. Pero te pido que me ayudes a ser obediente a tu palabra, a tu mensaje. Yo reconozco mi necesidad que tengo de ti. Yo reconozco mi condición, que soy pecador, soy pecadora. Pero en este día yo me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido perdón. Perdóname, Cristo. Perdóname, Dios. Yo creo que Jesucristo, delante de quien he venido, aleluya, de quien yo he escuchado su voz, aleluya, hablando a mi corazón y a mi vida, que Jesucristo es el Señor, es Dios, Señor en mi vida, Dios sobre mi vida, y que murió en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados, los cuales yo confieso y yo lo recibo en mi corazón.